Todo comenzó el día en que mi hermano actuó de una manera completamente irracional y tomó un paquete de cigarrillos, además de apoderarse de dinero que encontró dentro de un hechizo en la calle. No sufrió ninguna consecuencia por su acto imprudente, pero mi salud se deterioró considerablemente después de ese incidente. Mi suerte fue haber encontrado a una curandera que me salvó de la muerte. Mi nombre es Jessica y mi hermano se llama Junior. Junior y yo siempre hemos sido muy unidos. Después de todo, somos gemelos, ¿verdad? Nacimos con una diferencia de segundos. Durante mi infancia y adolescencia, él fue mi mejor amigo, la persona en quien más confiaba. No había nadie en el mundo con quien quisiera estar más cerca que él. Claro que amaba a mis padres, pero el amor que sentía por Junior era más fuerte que cualquier cosa. El problema era nuestro padre. Siempre fue muy rígido conmigo, mucho más que con Junior. Era un hombre completamente machista y anticuado. «Eres una chica, necesitas ser protegida del mundo masculino», repetía constantemente. Yo tenía 16 años y ni siquiera podía pensar en salir sola de casa. ¿Amistades? Olvídalo. Ni con chicas ni con chicos. Para él, cualquier persona que no fuera de nuestra familia era una mala influencia. Pensaba que las chicas de nuestro barrio estaban perdidas, que eran malas compañías. Vivir así era difícil, ¿sabes? Estar encerrada, sin nadie con quien conversar, sin hacer nada más que quedarme en casa. Mi madre no tenía voz. Era evangélica y seguía estrictamente la norma de respetar a su esposo en todas sus decisiones. Aceptaba todo lo que él decía, al menos cuando él estaba presente. Era obediente y no contradecía sus imposiciones. Como a veces el turno de trabajo de mi padre iba de las 2 de la tarde a las 11 de la noche, mi madre me permitía salir con amigas a la plaza del barrio o al centro comercial. Pero, lamentablemente, ese tipo de turno solo ocurría 1 o 2 veces por semana, y solo era conveniente cuando coincidía con el fin de semana, ya que era cuando no tenía clases. Pero afortunadamente tenía a Junior para salvarme el resto de los días. Odiaba verme aislada y solitaria. En esa época, Internet no era tan entretenido, y ni siquiera necesito mencionar que los chats estaban totalmente prohibidos en mi casa. Así que Junior, siempre que podía, me llamaba para salir con él y sus amigos. Lo malo era que mi hermano era muy infantil y tonto. Tenía 16 años, pero se comportaba como un niño de 13. Sin embargo, lo bueno de salir con él era que, cuando estaba con Junior, mi padre se relajaba un poco. Era como si pensara que mi hermano podría protegerme de todo. Mi hermano era débil y miedoso, y era más probable que yo tuviera que protegerlo a él, especialmente porque parecía olvidar que ya había entrado en la adolescencia. Así que, cuando mi padre estaba en casa, Junior aparecía en mi habitación y me sacaba a la calle. Él era mi escape, mi única forma de ver el mundo fuera de las paredes de nuestra casa. Dábamos vueltas por el barrio, nos sentábamos en la plaza y siempre me hacía sentir cómoda. La mayoría de las veces nos separábamos y a una hora predeterminada nos reencontrábamos para regresar a casa. Sabía que necesitaba esos momentos, aunque no lo dijera, hasta que un día algo extraño sucedió. Junior y yo salimos alrededor de las 6 de la tarde, como solíamos hacer. Él se encontró con sus amigos en la plaza y yo, como siempre, me alejé para hablar con las chicas del barrio en una calle cercana. No sé por qué mi hermano se reunía con sus amigos en esa plaza, ya que no tenía nada atractivo. Estaba desierta, con poca iluminación, e incluso había algunos indigentes que vivían allí. Era muy común encontrar hechizos en la hierba o en las encrucijadas cercanas a esa plaza. Esa noche, cuando el reloj marcó las 10, fui a la plaza, ya que era la hora de encontrarme con Junior. A lo lejos lo vi, pero algo estaba diferente. Tenía una botella de champán en la mano, se reía a carcajadas y fumaba un cigarrillo. No podía creer lo que estaba viendo. Mi corazón se aceleró. Si nuestro padre llegaba a enterarse de una escena así, Junior recibiría una paliza hasta el amanecer, ya que teníamos prohibido tocar el alcohol y mucho menos los cigarrillos. Mi padre definitivamente lo olería desde lejos, y ahí todo podría desmoronarse. Y lo peor es que ni siquiera sabía la estupidez que había hecho. Aceleré el paso, sintiendo mi pecho apretarse más con cada segundo. Sentía algo muy extraño en ese momento. No sé cómo describirlo. Solo sé que era una mezcla de mal presentimiento con miedo.
No era miedo de que nuestro padre apareciera, era algo más grande. Cuando llegué cerca, le quité la botella y el cigarrillo casi por instinto, sin pensarlo mucho. Molesta, arrojé la botella lejos y se hizo añicos. Mi acción solo provocó que él y sus amigos se rieran aún más. Él era quien más reía. Tras contener las risas, Junior dijo que pensó que yo era el diablo, que había venido a pedirle cuentas por haber tomado la bebida, el cigarrillo y el dinero que encontró en un hechizo. Lo contó con una espontaneidad como si fuera algo completamente normal. Al escuchar eso, casi me desmayé del miedo. Le di la mayor reprimenda, advirtiéndole del peligro de meterse con esas cosas, pero ni él ni sus amigos me tomaban en serio. De todos los que estaban allí, mi hermano fue el más tonto, ya que fue el único que bebió, fumó y se burló, fingiendo ser el propio diablo mientras bebía champán. Los demás dijeron que no tendrían el mismo valor que tuvo mi hermano para hacer eso. Creo que ese fue el principal motivo por el que tomó una decisión tan ridícula. Quería demostrar que era más valiente y audaz que todos los demás presentes. Aterrada, tomé la cajetilla de cigarrillos que estaba en un pequeño banco al lado. Me pidió dinero y le pregunté el lugar exacto donde lo había encontrado, ya que necesitábamos devolverlo. Mi reacción puede parecer exagerada, ya que no sabía mucho sobre esos temas, pero créanme, fui invadida por un miedo inmenso. Era como si alguien estuviera ahí exigiendo que le devolvieran sus pertenencias. No sé de dónde venía tanto terror en ese momento, pero temblaba por dentro. Cuando finalmente Junior notó mi pánico, me dijo que estaba exagerando y empezamos a discutir delante de todos. En realidad, él comenzó a sentir vergüenza de mí frente a sus amigos. Fue la primera vez que peleamos. Muy molesto, señaló en dirección a la encrucijada donde estaba el hechizo y dijo que no me acompañaría hasta allí, que si yo quería devolverlo, tendría que hacerlo sola. A pesar de estar aterrada, fui a devolver los cigarrillos y el dinero. Solo lo hice por miedo a que él pagara un alto precio por su ingenua actitud, pero ojalá no lo hubiera hecho, porque mi gesto no fue apreciado por ellos. Al llegar, me encontré con un hechizo aterrador. Había más de 5 platos con ofrendas, velas negras y rojas, algo realmente macabro de ver. No me acerqué mucho, simplemente puse las cosas en uno de los platos de barro. Luego volví a reunirme con Junior. El camino de regreso a casa fue muy silencioso. Ninguno de los dos dijo una palabra. Tal vez Junior estaba pensando en lo que había hecho, o tal vez no le importaba. Antes de llegar a casa, se detuvo en el puesto de CUC y compró algunos caramelos, esperando disimular el olor que inevitablemente nuestro padre notaría. Aquella noche fue la peor de muchas que vendrían. Sentía un terror indescriptible dentro de mí que me provocó una terrible insomnio. No logré dormir hasta las 2 de la madrugada, y eso fue después de haber orado mucho. Le pedí a Dios, con toda la fuerza de mi corazón, que cuidara el alma de mi hermano, que lo protegiera del mal. Junior era muy inocente, siempre fue un poco ingenuo e infantil. Aunque yo no era una asidua asistente de la iglesia como mi madre, tenía mis principios evangélicos y una fe profunda en Dios. Esa noche fue lo único que me dio algo de consuelo. De repente, una sensación que nunca antes había experimentado se apoderó de mí. No podía moverme ni emitir ningún sonido. Quise llamar a Junior, que dormía en la cama al lado, pero mi voz no salía. Estaba atrapada en mi propio cuerpo, completamente paralizada. En aquel momento no sabía lo que estaba experimentando, pero más tarde descubriría que era una parálisis del sueño. En ese momento se sentía como el peor de los pesadillas. Mientras seguía orando, algo extraño comenzó a suceder. Mi cuerpo se endureció y no podía moverme, ni siquiera emitir un gemido para llamar la atención de mi hermano. Lo peor fue que de repente sentí una mano apretando mi cuello. El aire empezó a faltarme y pronto me di cuenta de que no estaba sola. Había algo al lado de mi cama. Aterrorizada, decidí cerrar los ojos, temiendo lo que estaba a punto de ver. Pero cuanto más luchaba por cerrarlos, una fuerza mayor me obligaba a abrirlos. Entonces lo vi. Era algo que solo imaginaba que existía en las historias de terror. Un demonio espeluznante con patas de animal, como si fueran pezuñas de cabra, y un cuerpo extremadamente musculoso. Pero lo que realmente me aterrorizó aún más fue su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Era una calavera,
aunque no completamente, ya que una fina capa de piel cubría los huesos, dándole un aspecto aún más espantoso. Y sus ojos, nunca olvidaré esos ojos. Eran horriblemente penetrantes y desbordaban odio, pura ira. Estaba de pie junto a mi cama, apretando mi cuello cada vez más fuerte. Sentía cómo mis fuerzas se desvanecían. Quería gritar, moverme, pero estaba completamente paralizada. Era como si el demonio hubiera venido a destruirme o al menos hacerme sentir el peor miedo de mi vida. En ese momento pensé que no sobreviviría aquella noche. Creo que fueron unos 5 segundos antes de desmayarme cuando sentí que algo entraba en mi cuerpo. Después, no vi nada más. Alrededor de las 5:40 de la mañana, me desperté con el sonido del despertador. Tenía que ir a la escuela, pero no pude levantarme de la cama por la debilidad. Lo primero que hice fue agradecer a Dios por seguir con vida. Tenía un fuerte dolor de cabeza y comencé a tener mis típicas crisis de estornudos. Sufro, o mejor dicho, sufro de rinitis alérgica, y cualquier olor fuerte me afecta rápidamente. Esa mañana, el cuarto olía terriblemente a azufre, pero en mi inocencia asocié ese olor a algún producto que mi hermano habría usado. Nunca habría imaginado que era un indicio del mundo espiritual. Sin embargo, cuando mi madre notó que tardaba en levantarme, entró al cuarto para ver qué pasaba. Le dije que no me sentía bien, pero no me creyó e insistió en que fuera a la escuela de todos modos. Ese día me levanté prácticamente arrastrándome, con un profundo malestar en el alma y la mente confundida, como si aún estuviera dentro de la pesadilla, incluso con la luz del día. Tomé un café a la fuerza y salí de casa. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió en el ascensor. Al entrar, la puerta se cerró como siempre, nada anormal, pero después de unos segundos, antes de que el ascensor comenzara a bajar, la puerta se abrió nuevamente y se quedó así durante más de 20 segundos, aunque no había nadie allí. Me quedé parada, mirando al vacío, esperando que tal vez alguien apareciera, pero nada. Lo encontré extraño, aunque intenté convencerme de que solo era una falla en el sistema. Conforme el ascensor descendía, comencé a sentir una incomodidad, una sensación de que algo o alguien estaba allí conmigo, justo detrás de mí. Esta vez estaba completamente despierta y mis instintos me decían que cerrara los ojos. Así lo hice hasta que finalmente llegué al piso bajo. Solo cuando la puerta se abrió, sentí un alivio inmenso y salí rápidamente, como si estuviera huyendo de algo. Después de unos minutos, intenté racionalizar lo ocurrido y llegué a la conclusión de que había sido solo una crisis de pánico, un reflejo del terror que viví esa madrugada. Estaba segura de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, aquella sensación de algo oscuro a mi lado no desapareció, y toda la mañana fue un desastre. En clase apenas pude prestar atención. Mi mente estaba atrapada en aquel terrorífico recuerdo. El demonio, su mirada llena de odio, la sensación de asfixia. Todo aquello parecía tan real. Me sentía tan mal ese día que decidí irme antes de que las clases terminaran. Todo en mí dolía, mi cabeza daba vueltas. Pasó una semana y el malestar solo empeoraba. Era como si cada parte de mi cuerpo estuviera pidiendo ayuda, pero no sabía de dónde venía el problema. Ya no era solo el dolor físico o de cabeza, empecé a sufrir desmayos. A veces me ocurría en casa, otras en el aula o incluso en la calle. Era como si el mundo se volviera oscuro de repente. Mis padres estaban extremadamente preocupados, así que me llevaron al hospital. Allí me hicieron de todo: análisis de sangre, electrocardiogramas e incluso una tomografía. Lo que más frustraba a los médicos era que todos los exámenes salían normales, ni una mínima alteración que explicara lo que me estaba sucediendo. A pesar de no tener un diagnóstico claro, el doctor consideró que lo mejor sería recetarme algunos medicamentos, antiinflamatorios, antibióticos y un complejo de vitaminas. Seguí el tratamiento al pie de la letra, tomando todo lo que me recetaron durante más de 2 semanas, esperando que en cualquier momento la fatiga y el dolor desaparecieran. Pero la mejoría nunca llegó, al contrario, todo empeoró. Las fiebres comenzaron, aparecían de la nada, y eran tan intensas que apenas podía levantarme de la cama. Mis padres tenían que correr a darme medicamentos para reducir la fiebre, y por un breve periodo lograban controlarla, pero tan pronto como el efecto del medicamento pasaba, la fiebre volvía con más fuerza.
Era un ciclo interminable, como si algo dentro de mí estuviera en llamas, y no había medicina capaz de apagarlas. Durante aquellas noches febriles, me preguntaba qué me estaba ocurriendo. Sentía que mi cuerpo estaba rindiéndose, pero nadie parecía tener una respuesta a lo que me hacía enfermar tanto, y las cosas empeoraron aún más. No era solo la fiebre lo que me atormentaba, sino también lo que venía con ella, alucinaciones. Y en ellas, el mismo demonio que había visto aquella terrible noche estaba siempre presente. Aparecía en los rincones oscuros o directamente frente a mí, riéndose de mí. En una de esas ocasiones, incluso lo escuché decir que venía a llevarme. Sabía que no era real, pero el miedo me consumía cada vez que lo veía. Como si eso no fuera suficiente, también estaba en mis pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos por la noche, ahí estaba él. Me despertaba empapada en sudor, llorando, en medio de un periodo que parecía no tener fin. Hasta que un día algo cambió. Mi tío Osvaldo vino a visitarme. Él trabajaba como representante de medicamentos y siempre tenía un stock de muestras. Había venido a traerme algunas muestras de nuevos antitérmicos para ver si ayudaban a controlar mis fiebres. Pero, en lugar de hablarme primero de los medicamentos, lo primero que hizo fue mirar alrededor de mi habitación con seriedad. Y luego dijo que pensaba que mi problema era espiritual. Explicó que, tan pronto como entró en mi cuarto, sintió algo pesado y negativo en el aire, algo que él ya había experimentado en otras situaciones. Cuando dijo eso, sentí un escalofrío, pero mi madre, pobrecita, no lo tomó nada bien. Mi madre era evangélica y no tenía paciencia para esas cosas. Ella creía que todo se resolvía con oración y fe en Dios, mientras que mi tío, que era espiritista, hablaba de energías, espíritus y cosas que para ella casi resultaban ofensivas. Tuvieron una discusión breve y mi madre casi lo echó de la casa, si no hubiera sido porque mi padre estaba presente y no le habría gustado ver cómo trataba mal a su hermano. Estaba en medio de los dos, sin saber quién tenía razón o si alguno realmente la tenía. Pero algo era seguro, lo que yo estaba sintiendo no era normal. Fue en ese momento cuando de verdad lo entendí. De repente, todo empezó a tener sentido en mi cabeza. El malestar, las fiebres, las alucinaciones. Había tocado los objetos del hechizo, había roto aquella botella de champán. Era evidente que algo había ocurrido ese día, pero ¿cómo iba a explicarles eso a mis padres? ¿Cómo les iba a decir que mi tío tenía razón? Aún peor, ¿cómo les iba a contar que había sido Junior quien tomó esas cosas del hechizo sin que yo lo notara? Sabía que en la cabeza de mi padre nosotros solo pasábamos el rato en la plaza, pero si él supiera lo que realmente sucedió esa noche, cómo Junior robó esa bebida y el arroz de un hechizo, ni siquiera sé cómo reaccionaría. Todo se volvió más complicado, mucho más, porque sabía que nada de eso era coincidencia. Las fiebres, las pesadillas, todo apuntaba a aquella fatídica noche. Solo había una salida, tenía que contar la verdad. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo decirles a mis padres, especialmente a mi padre, que la causa de todo mi sufrimiento venía de aquella noche en la que Junior, sin querer, terminó involucrado en algo tan peligroso? Sentía que no había otra opción antes de que ese demonio me destruyera por completo. Pero el miedo a confesarlo todo era casi tan fuerte como el temor a lo que me estaba pasando. No tuve el valor de decírselo a mi padre. Sabía que no lo entendería y que su reacción podría ser desastrosa. Así que decidí abrirme con mi madre. De alguna manera, creía que sus oraciones podrían ayudarme a salir de esa situación. Además, ella no era violenta como mi padre. Cuando le conté, lloró mucho. Me dijo que esa no era la educación que ella nos había dado, que todo esto era un desvío del camino que ella y mi padre querían para nosotros. Lo peor de todo es que yo no era la culpable de esta historia, pero tanto ella como el demonio parecían pensar lo contrario. Al día siguiente, sin pensarlo 2 veces, me arrastró a la iglesia. Junior se negó a ir, y ella no tuvo el valor para obligarlo. El culto fue como todos los demás, pero después fue a hablar con el pastor. Le contó todo lo que me estaba pasando y lo que habíamos hecho, pero lo dijo de una manera que parecía que yo era la culpable de lo que estaba ocurriendo. El pastor escuchó con atención y después de que mi madre terminó, sugirió que hiciéramos una cadena de oración. Me entregó un aceite y una oración específica para la liberación, de la cual apenas me acuerdo,
y dijo que durante 3 semanas debía asistir a los cultos de liberación. Hasta ese momento estaba dispuesta a intentarlo. Al fin y al cabo, ¿qué tenía que perder? Estaba segura de que estaba bajo una influencia demoníaca. Incluso comencé a creer que el pastor realmente se preocupaba por mi caso. Pero entonces dijo algo que me hizo sentir como un balde de agua fría. Además de las oraciones y la cadena, mi madre debía donar una cantidad alta a la iglesia como prueba de fe. No mencionó una cifra exacta, pero dejó claro que cuanto mayor fuera la donación, mayor sería la acción de Dios. Eso me sonó muy mal. Mi madre, impulsada por la emoción, prometió al pastor que pronto volvería con el dinero. Me sentí desesperada, tratando de convencerla de que no cayera en ese engaño, pero estaba tan envuelta, tan cegada por la fe, que parecía dispuesta a hacer cualquier cosa. Entonces lancé un desafío. Le dije que si realmente el pastor lograba lo que prometía, si de verdad me curaba, yo sería la seguidora más fiel de esa iglesia y que incluso donaría mi primer y hasta mi segundo salario completo a la iglesia, tan pronto como consiguiera un trabajo. Mi madre me miró, reflexionó un poco y terminó aceptando. Era la única manera de evitar que ella entregara todo ese dinero sin ver algún resultado primero. Hicimos la cadena de oración y asistí a todas las sesiones de liberación sin faltar. Al principio incluso pensé que estaba funcionando. Las fiebres comenzaron a disminuir. Pero el resto, el dolor en el cuerpo, el dolor de cabeza, los desmayos repentinos, todo eso continuaba. 3 meses después, nada parecía haber cambiado. Constantemente iba a urgencias en el hospital. Si tenía alguna esperanza de que el pastor pudiera ayudarme, ya se estaba agotando. Cada día me sentía más débil, al punto de no poder ni siquiera asistir a la escuela. Sabía que no duraría mucho tiempo si no me liberaba de ese demonio que veía todas las noches. Para empeorar las cosas, comenzaron a aparecer heridas en mi cuerpo, y me picaban muchísimo. Llegó a un punto en que hasta mi padre, que nunca fue un hombre de fe, comenzó a desesperarse. Fue él quien sugirió que quizás deberíamos escuchar lo que mi tío Osvaldo tenía que decir. Ese mismo tío que meses antes mi madre casi echó de casa. Pero mi madre se mantuvo firme. Ella creía que solo la iglesia podía curarme, que las oraciones y los sacrificios eran el camino. Era como si hubiera cerrado los ojos y ya no quisiera ver otra salida. Un día, sin embargo, mi padre apareció con una botella de agua en las manos, con mi nombre escrito en ella. Me pareció extraño. Me hizo prometer que no le contaría nada a mi madre, y por supuesto, le juré que no lo haría. Solo después me explicó que esa agua provenía del centro espírita al que asistía mi tío Osvaldo. Mi padre nunca había creído en esas cosas, pero el desespero lo estaba superando. Miré la botella y aunque tenía mis dudas, sentí que ese podía ser el camino para liberarme de esa maldición. Mi padre no creía ni en Dios ni en prácticas religiosas, pero estaba lleno de esperanza. Mi madre no quería oír hablar del tío Osvaldo, y yo solo quería liberarme de aquel tormento. Fue uno de los primeros momentos en los que sentí que mi padre me amaba. Siempre había sido un hombre rudo conmigo, me prohibía de todo. Desde pequeña me privaba del mundo. Era una vida sin amigos. Su protección me asfixiaba. Pero en ese momento, él me daba lástima. No solo él, yo misma me daba lástima. Había perdido cerca de 10 kilos porque había perdido el apetito. Además, el médico había restringido muchas cosas en mi dieta. Me miró a los ojos y me dijo que no creía en nada de eso, pero que teníamos que intentar todo antes de que fuera demasiado tarde. Yo no sabía qué pensar. Ahí estaba mi padre, el hombre que siempre ridiculizó cualquier cosa relacionada con la religión, pidiéndome que probara algo en lo que ni él mismo creía. Me entregó la botella y ya sin fuerzas tomé un sorbo. No sentí nada diferente en ese momento, pero el simple hecho de que mi padre estuviera allí, tratando de ayudarme de una manera en la que ni él mismo creía, me dio un poco de esperanza. Junior no paraba de llorar, ya que estaba convencido y sabía que tenía culpa en todo lo que estaba sucediendo. No sentía rabia hacia él. De hecho, estaba agradecida de que me hubiera pasado a mí y no a él. Lo veía como un chico frágil, y si él hubiera sido el que pagara las consecuencias, no habría sobrevivido. En los días que siguieron, continué bebiendo el agua que mi padre me daba. Realmente, comencé a mostrar una leve mejoría esa semana,
Mi tío insistió en que era necesario que fuera al centro espírita lo más pronto posible para someterme a una cirugía espiritual. Desafortunadamente, hacer esto sin el consentimiento de mi madre sería una afrenta, y mi padre se negó en un primer momento. Mi madre, pobre de ella, no desistía y seguía con las cadenas de oración, pero yo ya estaba exhausta, tanto física como mentalmente. Después de haber completado un ciclo bebiendo el agua que mi tío traía, mostré una leve mejoría, aunque era muy poca al principio. La fiebre volvía a veces y los desmayos se hacían menos frecuentes, pero aún estaban presentes. El dolor en el cuerpo no desaparecía, parecía haberse convertido en parte de mí, como si fuera mi sombra, siempre presente, acompañándome en cada paso. Ese dolor permaneció conmigo por unos 2 meses más. Fue entonces cuando mi padre empezó a ver los resultados de aquel tratamiento y decidió llevarme al centro espírita para que pudiera hacerme la cirugía espiritual. El tiempo fue pasando y, para sorpresa de todos, comencé a mejorar de manera notable. No fue algo drástico, pero lo suficiente como para sentir que, tal vez, estaba yendo en la dirección correcta. La fiebre dejó de aparecer con tanta intensidad y los desmayos se hicieron cada vez más raros. Las heridas en mi cuerpo finalmente comenzaron a cicatrizarse, pero lo más extraño de todo fue que, junto con esta mejoría física, las alucinaciones y los pesadillos también empezaron a disminuir. Ya no veía a ese demonio con tanta frecuencia. Todavía tenía noches malas y me despertaba asustada, gritando de vez en cuando, pero esa presencia maligna, esa sensación de que algo me perseguía, era menos constante. Mi padre, aunque veía esta mejoría, permaneció en silencio y no le mencionaba nada sobre el agua a mi madre. Parecía estar satisfecho con el hecho de haber logrado ayudarme. Mi madre, por otro lado, creía firmemente que la iglesia estaba resolviendo todo, que las oraciones estaban funcionando. Y yo, bueno, lo único que deseaba era que todo terminara de una vez por todas. Sin embargo, las cosas tomaron otro rumbo cuando mi madre descubrió lo del agua. Me vi obligada a confesar que llevaba 3 meses tomándola. Le conté que mi mejoría no venía de la iglesia, como ella pensaba, sino del centro espírita. Ese día fue un caos tan grande que mis padres terminaron separándose temporalmente. Fue la primera vez que mi madre se atrevió a ir en contra de mi padre. Lamentablemente, yo fui quien sufrió las consecuencias de la terquedad de mi madre. No durante ese período, porque mejoré bastante, pero años después. Ella sabía que ese tratamiento espiritual fue lo que me ayudó a mejorar, pero no lo admitía. Mis padres solo volvieron a estar juntos porque mi padre le suplicó perdón y prometió no hacer nada más a sus espaldas. Claro que, si hubiera notado alguna recaída durante ese tiempo, sin duda me habría llevado de nuevo al centro espírita. Finalmente me curé, y poco a poco mi vida fue volviendo a la normalidad. Aquella sensación negativa, esa presencia que parecía acompañarme a todos lados, desapareció. A pesar de haber mejorado físicamente, los pesadillos continuaron, aunque no con la misma frecuencia e intensidad. De vez en cuando, ese demonio todavía me atormentaba. Me despertaba asustada, sudando frío, como si él me estuviera observando desde una esquina de la habitación. Era una sensación que solo yo podía entender, y nadie más parecía creer que aquello fuera real. Sin embargo, a pesar de todo, la vida comenzó a retomar su curso. Aprendí a convivir con esos pesadillos y no dejé que afectaran mi día a día. Al año siguiente volví a estudiar y poco a poco todo realmente comenzó a normalizarse. Comencé a dormir mejor y volví a ser yo misma. Todas las noches, antes de dormir, agradecía a Dios por haber salvado mi vida. Pasaron algunos años después de ese periodo terrible y todo se estabilizó. Fue durante esa etapa cuando conocí a Rafael. Nos conocimos en el lugar donde estudiaba veterinaria. Él era un chico comprensivo, muy atento, y me amaba profundamente. Poco a poco, fui dándome cuenta de que él era el hombre de mi vida. Nuestra relación creció de manera natural, y en poco tiempo nos casamos. En el primer año de convivencia, Rafael y yo estábamos en total sintonía. Él tenía muchos planes, y uno de los principales era formar una familia. Siempre hablaba de tener hijos, y para ser honesta, yo también lo deseaba. Sin embargo, también tenía mis sueños profesionales. No quería renunciar a la carrera que estaba construyendo,
y él lo sabía desde el principio. Habíamos conversado mucho sobre el tema, y él siempre fue muy comprensivo. A pesar de mi deseo de ser madre, sabía que mi carrera también era importante, y Rafael respetaba eso profundamente. Decidimos juntos que una vez que terminara mis estudios, sería el momento adecuado para empezar a intentar tener hijos. La vida parecía ir por el camino correcto. Finalmente, mis estudios iban bien, el matrimonio estaba en plena armonía, y esa sensación de oscuridad del pasado parecía haber quedado definitivamente atrás. Lo que no sabía en ese momento es que la vida siempre tiene sus sorpresas, y que no todo saldría exactamente como lo habíamos planeado. Cuando concluí mi posgrado, realizamos lo que habíamos acordado. Meses después, quedé embarazada de nuestra tan esperada hija. Estaba en un estado de éxtasis. La sensación de tener una vida creciendo dentro de mí era indescriptible. Cada ultrasonido y cada pequeño movimiento me llenaban de alegría. Rafael también estaba radiante, haciendo planes e imaginando cómo sería nuestra vida cuando nuestra niña llegara al mundo. Sin embargo, como si el pasado hubiera estado esperando el momento más vulnerable para volver, en el 5º mes de gestación, los pesadillas regresaron, y lo hicieron con una intensidad que no estaba preparada para afrontar. Todas las noches, sin excepción, ese maldito demonio aparecía en mis sueños, amenazando con llevarse a mi bebé. Despertaba en medio de la madrugada, sudando y temblando, con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Era como si, con cada sueño, aquella presencia maligna se acercara, volviéndose más real. Rafael trataba de calmarme, asegurando que todo era solo el estrés del embarazo y que todo estaría bien. Yo quería creerle. Deseaba creer que solo era mi miedo hablando con más fuerza, hasta que llegó la noche en que perdí a Nicole. El demonio cumplió su promesa. Estaba en casa, durmiendo al lado de Rafael, cuando sentí que mi cuerpo se paralizaba, tal como sucedía en el pasado. La parálisis del sueño se apoderó de mí de nuevo, pero esta vez fue mucho peor, infinitamente peor. Lo vi nuevamente. Estaba allí, de pie junto a mi cama, con la misma mirada de odio y rabia de antes, pero esta vez sostenía un cuchillo. Mientras permanecía inmóvil, incapaz de mover ni un dedo, lo vi avanzar hacia mi abdomen, como si quisiera arrebatarme la vida que llevaba dentro. Intenté gritar, intenté llamar a Rafael, pero mi voz no salía. El dolor que sentí, aunque fuera un sueño, o tal vez no lo fuera, era indescriptible. Él me apuñalaba sin cesar, y todo lo que podía hacer era observar, impotente. Cuando finalmente logré salir de aquel trance, el primer impulso fue levantarme de la cama para beber agua. Sin embargo, al dar mis primeros pasos, me di cuenta de que algo estaba mal. Estaba sangrando, y era mucho sangre. En ese instante, el pánico se apoderó de mí. Grité por Rafael, y él, desesperado, me llevó rápidamente al hospital, pero ya era demasiado tarde. Al llegar, los médicos confirmaron lo que temía. Había perdido a nuestra hija. El dolor fue inmensurable. Me sentía vacía, destruida por dentro. Nada de lo que Rafael o los médicos decían parecía tener sentido. Sabía en lo profundo de mi corazón que aquello no había sido solo un accidente. Cuando finalmente logré contarle a Rafael lo que realmente había sucedido esa noche, él quedó en shock. No podía creer lo que le decía, pero al mismo tiempo sabía que no estaba mintiendo, ya que vio en mis palabras la única explicación para lo ocurrido. Le conté todo lo que me había pasado en el pasado. Al terminar, Rafael simplemente se derrumbó. Me abrazó con fuerza, como si quisiera proteger no solo mi cuerpo, sino también mi alma del mal que me acechaba, y se quedó allí, llorando conmigo. Tenía miedo de perderme también. Ambos sabíamos que ese demonio no se detendría hasta llevarme con él, y eso lo aterraba. Después de esa noche, Rafael cambió. Se volvió diferente, como si hubiera decidido hacer todo lo posible para salvarme y alejar esa entidad de mí. Comenzó a buscar soluciones, hablando con personas que creía que podrían ayudar, ya fuera en la iglesia o fuera de ella. Estaba dispuesto a cualquier cosa. Yo había perdido mi bien más preciado, mi princesita, que ni siquiera tuvo la oportunidad de venir al mundo. Así que me dejé llevar por la tristeza. No temía que ese demonio me llevara, pero estaba devastada por el dolor de perder a mi hija.
Recibí tratamiento con psiquiatras y psicólogos, pero nada lograba disipar el dolor. Mi fortaleza era Rafael, quien me decía todos los días que no se rendiría conmigo. Gracias a él, logré recuperarme psicológicamente. Después de aproximadamente 5 meses, continué con los medicamentos, ya que me ayudaban a no tener pesadillas, pero sabía que él estaba allí. Un día, Rafael llegó a casa con una energía renovada, algo que no veía en él desde hacía tiempo. Estaba animado, casi como si hubiera encontrado una solución definitiva para todo lo que estábamos viviendo. Entró con un pequeño papel en la mano, lleno de esperanza, y me mostró el número de teléfono de una curandera llamada Dalva. Dijo que era conocida por liberar almas de espíritus malignos, personas que, según él, habían pasado por situaciones similares a las que yo estaba enfrentando. Ella sanaba a las personas de enfermedades espirituales y rompía hechizos. Afirmó que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvarme, para quitar de una vez por todas de mi camino a esa cosa que me perseguía. Mientras hablaba, observé cómo todo esto estaba consumiendo su vida también. Estaba tan enfocado en salvarme. Miré aquel número de teléfono, y aunque no tenía mucha fe en las curanderas, sabía que debíamos intentarlo. Con el número de Dalva en mano, decidimos llamar. Rafael estaba tan ansioso que hizo la llamada el mismo día. En el fondo sabía que quería creer que esa sería la solución, pero yo misma no tenía tanta certeza. Aún así, programé una visita con ella para el fin de semana. Cuando finalmente llegó el día, salimos temprano de casa. Dalva nos recibió con mucho cariño y atención. Nos hizo pasar y, sin perder tiempo, comenzó a preguntarme sobre mis síntomas. Cuando compartí mis visiones y pesadillas, conté todo, incluso los detalles de la noche en que perdí a Nicole. Ella escuchó con atención y de vez en cuando soltaba un comentario, como si ya supiera todo antes de que yo hablara. Dalva me explicó que necesitaba realizar algunos rituales de limpieza, pero que sería un proceso largo que podría tomar semanas. Me dijo que era fundamental que realmente creyera en el proceso, porque el mal que me perseguía era fuerte y solo con una gran fuerza espiritual lograríamos alejarlo. Ese mismo día comenzamos con el trabajo de limpieza, ya que ella mencionó que el hechizo que había activado estaba destinado a quitar la vida de alguien y de algún modo me había convertido en su víctima. El ritual comenzó en silencio. Dalva murmuraba palabras que no comprendía, y yo cerré los ojos tratando de concentrarme, aunque en el fondo sentía miedo. En lugar de experimentar paz durante el ritual, empecé a sentir un peso en el pecho, similar a lo que había sentido en tantas ocasiones durante las parálisis del sueño. Abrí los ojos y por un instante pensé que había visto una sombra en la esquina de la sala, pero solo fue un destello que desapareció antes de que pudiera asegurarme de lo que era. Volví a cerrar los ojos y esta vez empecé a rezar en voz baja, pidiendo que ese tormento llegara a su fin. Tras unos 10 minutos, comencé a sentir una leveza. Cuando el ritual finalizó, Dalva comentó que serían necesarias más sesiones, que el proceso de limpieza no era inmediato, pero que las cosas comenzarían a mejorar pronto. Rafael parecía aliviado, creyendo que habíamos dado el primer paso. En las noches siguientes, las pesadillas disminuyeron notablemente. Podía sentir que ese demonio estaba perdiendo su poder sobre mí. Después de un mes de sesiones con la curandera, comencé a experimentar una paz que no había sentido antes. La sensación de ser observada y aquella presencia pesada se esfumaron por completo. Ya no había pesadillas ni parálisis del sueño. Parecía que, de alguna manera, todo aquel mal había sido expulsado y la vida finalmente volvió a la normalidad. Después de todo lo que habíamos pasado, logré retomar mi carrera como veterinaria y comencé a trabajar en una clínica. Poco a poco, fui fortaleciéndome tanto emocional como físicamente. Las noches sin pesadillas hicieron una gran diferencia. Rafael y yo volvimos a ser la pareja que éramos antes de toda aquella tragedia. Él siempre fue mi mayor apoyo, y creo que esta fase difícil solo nos unió aún más. Pasaron 4 años, y todo parecía estar en orden de nuevo. Ya había dejado de pensar tanto en tener hijos, enfocándome en el trabajo y en la vida que estábamos construyendo. Sin embargo, la vida tiene sus sorpresas. Cuando menos lo esperaba, me sorprendió una nueva gravidez. Recuerdo haberme quedado en shock con la prueba en la mano. En ese instante, fui invadida por una sensación aterradora de desesperación.
La gravidez fue bastante complicada debido al miedo que nos atormentaba. Rafael y yo empezamos a asistir a la iglesia, ya que sabía que fue Dios quien me sanó la primera vez y no permitiría que ningún mal me afectara nuevamente. Cuando finalmente nació Luana, pudimos respirar aliviados. Llegó al mundo llena de salud. Hoy mi pequeña tiene 2 años y todos los días le digo cuánto es maravilloso y precioso Dios en nuestras vidas. Él nos salvó. Sé que aún no lo entiende, pero tengo la certeza de que algún día será agradecida, así como yo.